Muchas gracias por estar aquí, buenos días, gracias sobre todo también a los compañeros que aquí muy amablemente aceptaron venir para participar en este foro, y pues me gustaría presentarlos antes de iniciar con lo que es la mesa. Sea la mesa redonda Historia e Identidad de Tecate, y el objetivo es platicar sobre la relación que existe entre identidad e historia y sobre todo cómo ha cambiado esta identidad de los tecatenses, si es que ha cambiado. Y bueno, me gustaría empezar presentando primero a Olga Lorena Urbalejo Castorena, que es doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa, ¿sí? Cuenta con el reconocimiento de nivel C en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su publicación más reciente es La entidad desde el yo, joven, sus configuraciones en la frontera norte mexicana, en la revista Abay Yala, espero pronunciarla correctamente, revista sobre acceso a la justicia y el delito en América, y el dossier Juventudes Indígenas Urbanas, Derechos y Ciudadanías Contemporáneas en América Latina 2019, y actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Bienvenida y gracias, Lorena. Tenemos también, bueno, a Hernán, el que sigue, Hernán Franco Martín, que es candidato a doctor en Ciencias Humanas en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y coordinador del programa de licenciatura en Historia en la Facultad de Ciencias Humanas, UABC Mexicali, y bueno, sus líneas de investigación son el patrimonio, la identidad y la memoria. Gracias, Hernán. Está a continuación Samantha Ortega Flores, que es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en entornos visuales de aprendizaje por la Organización de Estudios Iberoamericanos y Virtual Educa. Actualmente es estudiante de la Maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas y es profesora de asignatura del área de Humanidades en el tronco común en Ingeniería UABC y en Valle de las Palmas. Gracias, Samantha. Y está también con nosotros Alfredo Ochoa Álamos, que es candidato a maestro en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila, gestión cultural, además es gestor cultural independiente con reconocimiento del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Gestores y Promotores Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y actualmente también se funge como profesor en el Colegio de Bachilleres de Baja California, plantel Tecate, y es autor del proyecto Atemporal. Gracias, Alfredo. Bien, pues nos gustaría empezar desde luego, si vamos a hablar de identidad, me gustaría primero que a grandes rasgos definiéramos qué es o qué debemos entender por identidad. El que guste. Voy a empezar. Hola, buenos días. Pues primero voy a agradecer la invitación de Héctor para participar en el conversatorio. Me da gusto encontrarme aquí con la colega y paisanas, y pues la organización del foro también me parece muy pertinente. Primero me gustaría decir que hay que comprender un poco que hablar de identidad estamos refiriendo a una cuestión académica. Cuando nosotros decimos identidad, es un concepto que se hizo desde la academia, desde quienes estudian a los grupos sociales, y lo que se ha hecho con este concepto pues es utilizarlo, digamos, un poco de manera práctica para distinguir qué características nos relacionan. Es decir, por ejemplo, la identidad de los tecatenses nos relacionaría en que todos vivimos en Tecate, ¿no? O mucha gente que se considera tecatense vive en Tecate. Son características entonces de tipo común, pero estas características de tipo común que nos hace identificarnos como iguales los unos a los otros, las unas a las otras, también lleva un poco como de, digamos, que tenemos que tener precaución porque luego la identidad la creemos como que toda la identidad es igual y vamos a hacer una referencia a que la identidad de los tecatenses es de esta forma, cuando las identidades son diversas. En realidad deberíamos de hablar de identidades,
que identifica a los grupos dentro de todos los que, de todas aquellas personas que nos consideramos tecatenses. Entonces son particularidades que nos distinguen entre unos y otros, y una cuestión también importante, que era lo que mencionabas, Héctor, es que las identidades cambian. No puede conservarse la misma identidad, las mismas características de cuando inicia Tecate al 2019, aunque así habrán algunos rasgos que sean como definitorios, ¿no? Por ejemplo, Tecate, ciudad fronteriza siempre. Eso desde que inicia la población de Tecate se ha hecho con una referencia a Estados Unidos, aunque la frontera se haya movido. Bueno, igual me sumo a los agradecimientos. Cierto. Es inalámbrico. Igual me sumo a los agradecimientos a Héctor y a los organizadores del foro. Creo que también es muy pertinente dialogar sobre estos temas y bueno, y sobre todo los temas que están en el programa, temas de salud, temas de política, temas de la comunidad, que son fundamentales para comprendernos como sujetos, obviamente que compartimos un espacio, ¿no? Que es Tecate en este caso. Bueno, yo la identidad, igual como dice mi compañera Lorena, es un concepto complejo y también a veces un poco ambiguo, porque bueno, dependiendo del punto de vista que lo veamos académicamente, de la sociología, la antropología, de la historia, pues no, hay diferentes formas de comprender este concepto. Sin embargo, yo quise como bajar un poco a un punto no tan teórico ni conceptual, que yo puedo definir que es el sentido de pertenencia que un grupo, un individuo tiene con relación a un espacio vivido en el presente, vivido históricamente, es decir, lo que vivió mis antecesores, o sea, mi familia que llegó como migrantes, y también lo que vemos nosotros como comunidad hacia el futuro. O sea, un espacio de identidad es un espacio que tiene tres ejes o tres niveles, que es el pasado, que nos da identidad, el presente que vivimos, el futuro que queremos construir para el futuro, futuras generaciones, ¿no? Eso nos da una identidad. Obviamente dentro de toda esta complejidad del concepto, pues hay muchos elementos que dan identidad a la comunidad o a un lugar, ¿no? O sea, la parte arquitectónica, la parte también de la naturaleza, también los olores, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, como ejemplo, que a mí siempre me da mucha atención cuando llego a Tecate, es el olor a cerveza, ¿no? Y no es que me guste la cerveza, sino que es un elemento fundamental desde que yo nací. Y el olor a cerveza es algo que me identifica con mi terruño, ¿no? Entonces, cuando llegas a Tecate, el olor a pan, el olor a cerveza, las calles, el centro, el primer cuadro de la ciudad, son elementos que dan identidad, ¿no? Obviamente todo esto está vinculado con un pasado que si no vivimos nosotros, lo vivieron pues nuestros familiares, ¿no? Abuelos, padres, etcétera, etcétera. Y así se va construyendo una identidad colectiva que obviamente, como dice Lorena, va cambiando, ¿no? No es estática, cambia constantemente. Cada generación tiene su propia identidad y le da como su toque, ¿no? A esa identidad colectiva. Gracias. Bueno, pues buenos días, igual gracias por la invitación y es un gusto compartir aquí el escenario y también con aquí los presentes. Pues concuerdo con lo que han estado mencionando sobre el término de identidad, quizá nada más agregaría que para que una identidad esté definida es necesario que los otros nos reconozcan como tales. Es decir, a lo mejor algún tijuanense necesita identificar o tener como el conocimiento, el saber de qué es Tecate, ¿no? Porque bueno, a final de cuentas el objetivo es, no sé si se va a moldear o si se va a reestructurar o se va a solidificar el qué es Tecate, el quiénes somos, el que nos identifica o el que nos hace diferente de los demás. Entonces nada más sería como agregar que esos demás o los demás necesitan tener presente, ¿no? Tener como ese referente acerca de quiénes somos nosotros. Lo otro, o bueno, sí, en palabras llanas, ¿no? Concuerdo con las definiciones, pero en palabras llanas, pues la identidad sería eso, ¿no? Sería el quién soy o el quiénes somos, pero también quiénes son los demás y cómo es que somos diferentes de los demás o qué nos hace diferentes de los demás. Bueno, creo que en términos prácticos y generales, la identidad parte de una construcción comunitaria, es decir, de aquellos elementos en los que la gran mayoría estamos de acuerdo, que nos identifican, que nos dan rumbo, que nos dan origen y que nos han hecho partícipes de una historia común. Entonces, la cuestión de la identidad parte, pienso yo, desde
la noción de comunidad, de la noción de quiénes somos como sociedad y cuál es el proceso histórico que hemos tenido, ¿no? Creo que también la identidad parte de otro supuesto fundamental de reconocer las diferencias entre nosotros mismos, es decir, desde la individualidad o el sentido de la construcción colectiva, todos somos diferentes y entonces podemos tomar algunos elementos con los que todos coincidimos y en los que todos podemos tener algún punto en común. Por ejemplo, pudiera ser en este caso el patrimonio cultural, es decir, aquellos elementos que nosotros vemos que están construidos o que traemos en la memoria también desde el sentido inmaterial y en los cuales nos reconocemos parte, los seguimos llevando a cabo al paso de los años y entonces esa construcción que se va dando de generación en generación, pues nos va identificando como sujetos pertenecientes a un espacio y a un tiempo. Muy bien. Se pasó a comentar, pero creo que es pertinente que los panelistas o aquí los compañeros que están al frente son de Tecate, desde luego, ¿no? Y me pareció muy interesante invitar a ellos justamente por su formación que tienen, si bien es cierto que 3 son historiadores como licenciatura y Samantha es comunicóloga, pero de alguna manera sus especialidades se han ido por diferentes rumbos que no es necesariamente la historia, ¿no? Y eso me parece que enriquece el panel por sus diferentes puntos de vista. Pero también hay, creo que todos, pero 2 de ellos en particular ya tienen algún tiempo viviendo fuera de Tecate, aunque desde luego regresan frecuentemente porque a visitar a la familia, pero viven fuera de Tecate, y creo que también el estar fuera de Tecate les da una percepción distinta de los que vivimos aquí, ¿no? Entonces por eso me pareció muy importante invitarlos para tener también esta visión de los que estamos aquí y de los que nos están viendo de fuera y que regresan y ven cómo ha cambiado y que quizá nosotros no lo percibimos, o igual que no ha cambiado y nosotros percibimos que sí, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa. Muy bien, ya también nos dieron algunas pistas, pero me gustaría profundizar un poco más en esta relación de historia e identidad. Ya nos dijeron sobre, bueno, que es la parte de la frontera, que son ciertas cosas que a través de la historia ha vivido la familia, etcétera, pero ¿cómo se relaciona la historia para darle una identidad a una comunidad o darle una identidad a una población? ¿Empiezo yo otra vez? Bueno. Si quiero empezamos a ver. Okay. Ahora ya para acá. Veamos el sentido. Ok, pues la historia son aquellos acontecimientos que nos van construyendo como comunidad. Igual reitero mucho lo de la comunidad porque creo firmemente que toda la construcción social o todo lo que hacemos como individuos, pues parte de eso, ¿no? Las individualidades pues no nos llevan a ningún sitio, pero todos los procesos que como colectivo realizamos en el día tras día, pues van formando nuestra historia. ¿Cómo se relaciona la historia con la identidad? En todas aquellas acciones o en todas aquellas actividades que nosotros realizamos en conjunto, en grupo, pues tenemos puntos de coincidencia, ¿no? Y entonces en ello podemos encontrar algunas tradiciones, podemos encontrar algunas costumbres, podemos encontrar algunos elementos arquitectónicos, podemos encontrar algunas ideas, algunas referencias, y entonces esos puntos coincidentes que están anclados en el pasado es lo que nos permite reconocernos hoy como sujetos sociales pertenecientes, como ya lo decía en mi intervención anterior, a un lugar específico o determinado. Entonces la historia nos da el punto de partida, el punto de referencia para identificarnos como parte de una colectividad o de un grupo que nos ha traído hasta nuestro presente. Ok. Sí, pero si es que tengo dudas, si está abierto el micrófono, pues tengo que pegar como mucho, ¿verdad? Para que se escuche. Ok, bien. Yo aquí tengo, bueno, estamos hablando de la identidad de Tecate, entonces estamos hablando de una identidad colectiva, porque somos varios dentro de Tecate, ¿no? Y creo que la ciudad de Tecate también como un personaje en sí. Ok, entonces la relación entre identidad e historia yo la tengo más o menos así. Para que una identidad sea reconocida hay que considerar 3 elementos. Una identidad colectiva tiene que tener un programa o tiene que tener un proyecto. ¿Okay? Entonces, ese proyecto o ese programa como identidad colectiva, como grupo, tiene que darse a conocer por sus integrantes. Entonces, una vez que está este programa o este proyecto y sus integrantes lo conocen, tienen que llevarlo a la práctica. ¿Ok? Por ejemplo, suponiendo algo, el programa o el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal o por ahí en algún congreso, no sé, se decide que el patrimonio histórico de Tecate o
o algún elemento natural, va a ser el encino, por decir algo, ¿no? El encino va a ser de ahora en adelante un elemento que identifique la ciudad de Tecate. Entonces ese programa, ese proyecto con el encino y Tecate se da a conocer a sus ciudadanos. Entonces el siguiente paso sería que los ciudadanos asumieran o formaran, se apropiaran de ese elemento identitario y empezaran a tratar el encino, a promover el encino, etcétera, ¿no? Cuidarlo, etcétera. Entonces la historia entra en el registro de esas prácticas. El ir formando, el ir haciendo ese registro y en ese sentido, cuando se lleva a cabo el registro de esa práctica asumida por los integrantes del grupo, le va a dar cierta estabilidad o cierta permanencia en el tiempo, porque ya hemos mencionado que la identidad es como un concepto que se transforma, que va cambiando, ¿no? Pero es necesario que no sea volátil, y yo creo que la historia ahí hace su papel, ¿no? En llevar o en hacer estos recordatorios, esta memoria, ir haciendo esta memoria colectiva. Bueno, la pregunta es cuál es la relación entre identidad e historia. Es complicado, ¿no? Porque, bueno, todas las ideas que tengo en la cabeza, pero yo veo como 3 elementos fundamentales. Obviamente la historia es un elemento muy importante para generar o construir historia e identidad. Lo que vemos históricamente, a través del tiempo, es que la historia que más nos ha moldeado la identidad es la historia oficial, ¿no? Yo creo que hay que también comprender o trabajar de forma comunitaria, como decía nuestro compañero, hacia una historia más comunitaria, una historia más local y reforzar esa identidad local. Yo veo también otros 2 elementos aparte de la historia escrita, ¿no? Lo que nosotros llamamos historiografía, es decir, lo que está escrito sobre la comunidad o lo que está escrito sobre el estado, sobre el municipio, es importante, pero también hay otro elemento fundamental que es la memoria. O sea, la memoria como parte también o materia prima de la historia, rescatar esa memoria para crear una conciencia histórica. Son 3 elementos fundamentales que yo veo aquí que hay que rescatar. Es la historia como lo que se ha escrito sobre un espacio, en este caso sobre Tecate. O sea, ¿qué se ha escrito? ¿Quién lee esa historia? Si llega, si realmente se divulga o se difunde esos libros, pero también el rescate de la memoria es importante, ¿no? Rescatar la memoria para crear una conciencia histórica, es decir, que la gente que vive tenga una conciencia histórica de la importancia de su pasado, es decir, rescatar y dar a conocer desde la comunidad o desde la academia. Creo que es importante también esta intervención académica de dar a conocer la importancia que tiene el pasado en la comunidad, o sea, que se reconozca, que conozca también sus problemas para poder resolverlos. Creo que la historia también debe tener un papel fundamental en resolver estos problemas sociales que existen en la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que la identidad tiene que ver con estos 3 elementos, con la memoria colectiva, con la historia, con la historiografía, qué se ha escrito y quién lee esa historia, porque si no leemos la historia, si no leemos lo que se ha escrito, pues poco podemos conocer. Y también estas 2 vinculadas a construir una conciencia histórica, ¿no? Para generar una cultura histórica, es decir, para generar una cultura del conocimiento del pasado. Entonces sí hay una relación, creo que si tenemos estos 3 elementos, si fortalecemos esos 3 elementos, podemos crear una identidad fuerte, ¿no? Lo que yo pienso. Bueno, algo que mencionaba Hernán sobre cuál es la identidad o cuál es la definición de la identidad era este sentido de pertenencia al lugar. Y nuestro espacio Tecate tiene ciertas características físicas y naturales. Naturales, como lo comentaba Samantha, el encino, ¿no? Que caracteriza y que nosotras dentro de Tecate reconocemos como algo original o algo a lo que aludimos, ¿no? Como algo que es de Tecate. Pero también en este reconocimiento del espacio se tiene que conocer la historia. Lo complicado aquí en nuestras ciudades, como repito, Tecate como una ciudad de frontera, es que las historias son diversas porque somos una ciudad de migrantes también. Entonces en esta migración nosotros nos podemos encontrar historias que datan de hace 10 años, historias de Tecate que datan de hace 1 año o historias de Tecate que somos migrantes de 2ª y 3ª generación. Sin embargo, si nosotros conocemos el lugar donde estamos, aún tengamos poco tiempo de haber vivido aquí, 1 año, 2 años, 10 años, aquí nacimos, crecimos y nunca nos hemos ido, o en el caso de otras, como en el nuestro, nos hemos ido, ¿qué conocemos de Tecate?
¿no? Posiblemente no conozcamos de Tecate, que Tecate fue en un principio o en el tiempo de Benito Juárez una colonia agrícola, que después se hizo municipio, que después este municipio se deshizo y pasó a ser parte de Mexicali. Volteo a ver a Héctor porque con Héctor he conocido más de la historia de Tecate que lo que conocí en las clases, ¿no? Porque no es una práctica recurrente hablar de una historia del municipio. Incluso si nosotros quisiéramos acudir a algún texto que hablara de Tecate, encontraríamos muy poco o pocas investigaciones que se hacen en relación a Tecate. Y si vamos y buscamos en la página del municipio, por ejemplo, la historia de Tecate, es la misma información que podemos buscar en Wikipedia. Yo estuve tratando como de localizar. Entonces, ¿qué es esto que no se ha escrito y que nos permitiría a nosotras tener como un seguimiento, aún nuestra temporalidad de asumirnos como tecatenses fuera distinta, ¿no? También algo importante, me parece, es que poco se hace algún comentario o alguna alusión. Esta es mi percepción personal, pero también un poco lo que puedo como socializar, ¿no? Sobre los orígenes de Tecate en relación a su población indígena, ¿no? Una población que está aquí desde hace mucho más tiempo, 10,000 años aproximadamente, antes de que el municipio se declare como municipio, o antes de que nosotros seamos una colonia agrícola, y que poco se conoce y que también va a tener esta relación con la frontera y una división. No hablo específicamente de los cumiáis, que ahora lo que hizo el presente ayuntamiento, el que sale ya en los próximos días, pues es otorgar una jefatura de comunidades indígenas a Norma Mesa Calles, que es una indígena cumiay, que además es ella se autodenomina pues como una promotora cultural, pero además es una luchadora, ¿no? Es una persona, una gestora de su territorio, y estas como historias que no se están contando también forman parte de lo que somos identitariamente. Hay otro tipo de historia que se cuenta y que suele ser el más común, que es la historia de las familias, porque las primeras familias de Tecate permiten como dibujar los primeros paisajes de la ciudad en cuanto ciudad, ¿no? Los primeros edificios, los primeros comercios, pavimentar las primeras calles donde están esos edificios, los comercios, los lugares donde vivían estas personas. Pero como digo, hay que ser enfáticas en que la ciudad es una ciudad diversa, pese que sí hay características comunes. Entonces tenemos estas partes de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de los empresarios, de lo que se vincula con el crecimiento económico de la ciudad. Y hablar de una comunidad, como se ha referido, no es hablar de una comunidad que es uniforme, es hablar de una comunidad que es distinta, pero que nosotros, la tarea que tenemos, conociendo nuestra historia, conociendo nuestro espacio, pues es tratar como de tejer esos lazos sociales que algunas veces las diferencias nos llevan a cortarlos, ¿no? Porque no es tecatense porque acaba de llegar. Pues hay mucha gente que se considera tecatense pese a que no tenga una larga historia en la ciudad, y a lo mejor conoce más de la historia de lo que conocemos quienes vivimos aquí, ¿no? Y aparte el municipio es tan grande y es tan diverso que nosotros como focalizamos en la zona urbana, en el espacio, pero hay mucho más aconteciendo en lo que se llama comúnmente como la zona rural, ¿no? Esa zona también es muy diversa y algunas veces desconocidos por nosotros mismos. Voy a contar algo muy rápido, que estaba haciendo una entrevista hace poco y alguien me dice, de un profesor de educación indígena, no, es que nosotros fundamos una escuela en Tecate, ¿conoces Tecate? Y dije, claro, no, yo conozco Tecate, en tal lugar hacia La Rumorosa. ¿Conoces? Y yo dije, no, pues ahí ya no conozco tanto, ¿no? He ido alguna vez, cuando era niña íbamos más, pero no conozco. Ah, bueno, está en un cerro, ¿no? Es un cerro que jamás en mi vida yo había escuchado que existía, ¿no? Porque aquí el cerro pues es el Cuchumá y el del Cetis. Y ahí pusimos una escuela intercultural bilingüe indígena de mixtecos. Los mixtecos es un grupo indígena que no es originario de Tecate, pero que en Baja California tiene mucha representación y es un grupo muy importante por toda la organización que tienen.
Pero en esta escuela de mixtecos no había mixtecos, había zapotecos, y yo dije, o sea, eso pasa en una ciudad que es mi ciudad, que yo me considero de aquí, que de fuera tengo otra lectura, pero que no se reconoce. O sea, todas estas dinámicas diversas no son conocidas porque somos como muy recurrentes en decir este es Tecate y distinguir algunos de estos edificios de larga data históricos que nosotros pensamos solamente ahí está contenido de la historia, y la historia, repito, puede ser de muy larga duración, puede ser de finales del siglo XIX, pero también en este siglo, ya en el siglo XXI, hay acontecimientos que están marcando a la ciudad. Entonces, es como mucha la tarea que tenemos para el reconocimiento. Sí, nada más para agregar lo que estaba diciendo la compañera, la importancia, ¿no? Recalcar la importancia que ella está mencionando sobre el conocer como el saber la historia, porque el siguiente paso después de que tú conoces la historia, reconoces los edificios, sabes lo que hubo detrás de esa edificación, cómo se fue construyendo, solo así cuando tú conoces la historia, puedes emitir un juicio acerca de ese objeto o de ese lugar, considerarlo como muy bueno, bonito, hermoso, probablemente lo critiques, pero emites un juicio. Después de que conoces, emites un juicio, ¿ok? Y solamente si tienes un juicio, puedes también desarrollar un sentimiento afectivo. Te gusta, lo ves hermoso, llegas a amarlo, ¿no? Llegas a amar tu ciudad porque la conoces realmente. Entonces, el vínculo afectivo también es muy importante para que tú te asumas como perteneciente a un lugar. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos está yendo y vamos a hacer 3 preguntas en una. Abusados, muchachos. Muy bien. La primera, que ya más o menos lo mencionaron. Hablaba Hernán de historias oficiales. Una pregunta es, bueno, entonces la identidad que tenemos los tecatenses, ¿se nos ha sido impuesta o también ha habido esta otra parte de identidad donde nosotros la hemos propiciado, ¿no? Sería una. Y la otra, desde luego, que ya también ustedes lo han mencionado, pues estamos hablando de una identidad o varias identidades, porque igual somos un municipio llamado Tecate, pero los del Valle dicen puro Valle y son del Valle, los de La Rumorosa pues son de La Rumorosa, ¿no? Y son tecatenses, pero del Valle, pero de La Rumorosa, ¿no? Y la otra es, ahora sí, ya con esto que vimos, ustedes, desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿cuáles elementos podrían llamar que son identitarios de Tecate? ¿No? El que guste empezar. Tenía la respuesta. Bueno, yo empiezo. Ok, yo creo que como tecatenses hemos ido construyendo nuestra historia, hemos ido conservando nuestra memoria en mayor o menor grado. Nuestras familias nos han ido diciendo quiénes somos, a lo mejor nosotros desde nuestra experiencia hemos ido descubriendo en el paso del tiempo también quiénes somos. Creo que teníamos muy claramente definidos nuestro origen histórico, y creo que esa identidad se nos ha cambiado y se nos ha tratado de imponer una nueva a partir de que Tecate es nombrado pueblo mágico. Entonces, tal vez estoy así como poniendo el dedo en la llaga, pero todo lo que por ejemplo, lo personal, hablo por mi caso, todo lo que mis abuelos me contaron, todo lo que mi familia me platicaba, las historias del viejo Tecate o de lo que éramos, ya no somos. ¿De acuerdo? Entonces, desde una mesa de cacicazgos, porque pues no hay otro adjetivo, se nos ha impuesto por anteponer, no sé, pues intereses económicos, turísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entra la labor, por ejemplo, en este caso, de los que estamos en las humanidades, en las historias, en las antropologías, después de definirnos, o sea, o de invitar a la comunidad a reflexionar sobre quiénes somos y cuál ha sido pues nuestro proceso con el que plenamente nos identificamos. Me voy a brincar brevemente a la tercera. Yo creo que la identidad de Tecate, o aquellos elementos que nos dan identidad, pues en los que todos nos reconocemos como parte, aquellos que nos dan orgullo, aquellos que nos dan la libertad de seguir llevando a cabo, ¿no? Generación tras generación. Entonces, en mi caso específico y por el desarrollo que
profesional así que tengo últimamente, creo que el patrimonio cultural es la clave de esto, ¿no? El patrimonio cultural en el sentido material e inmaterial, ¿no? Entonces, en el sentido inmaterial creo que una de las tradiciones, pésele a quien le pese, o nos guste o no nos guste, es la romería de verano, ¿de acuerdo? Que inició en 1954, empezó como una pequeña kermés, pero poco a poco nos ha ido uniendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa unidad, esa historia que hemos construido, esos recuerdos colectivos que tenemos sobre esa tradición, es importantísima en mi muy particular punto de vista, ¿no? En cuestión material, creo que la antigua estación misional Santa María de Tecate, que hoy en día pues es el Sagrario de Guadalupe, es otro de los elementos identitarios, porque fue uno de los primeros templos de convivencia, o uno de los primeros puntos, quitando lo religioso, es un primer punto de convivencia social. Igual como lo fue el Parque Hidalgo en los primeros años del siglo XX, así como fue Palacio Municipal, por ejemplo, así como se fue configurando todo el centro histórico a partir, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX. Entonces creo que eso es lo que nos pudiera dar identidad. Si abrimos un poquito el panorama, por ejemplo, a lo natural, no podemos dejar pasar uno de los geosímbolos más importantes de la ciudad, como es el Cuchumá, como es la Rumorosa, por ejemplo, o algunos elementos naturales como el encino y la bellota, ¿no? Que no podemos entendernos en nuestro presente sin aquellos grupos prehispánicos que hicieron del encino y la bellota pues su modo de vida. ¿Quién sigue? No, solo quería, bueno, decir varias cosas, pero recalcar que estos símbolos prehispánicos siguen vivos, ¿no? O sea, uno tiende a pensar a los grupos indígenas nativos como extintos y no, están aquí, convivimos, algunos más que otros tal vez, ¿no? Diariamente tienen una lucha por un territorio, porque Juntas de Nejí, San Antonio Necua, que está más del lado de Ensenada, porque algo importante es decir que si bien nosotros recurrimos a ciertas cuestiones que parecen no moverse en el tiempo, todo es dinámico. Entonces hablar solamente de edificios tiene una cuestión como de este apelo de la memoria, ¿no? Nosotros generamos memoria a través de imágenes principalmente. Entonces, si vamos a estas páginas de Facebook, lo más sencillo, y buscamos cómo era Tecate antes. ¿Se acuerdan cuando Tecate? Y una foto de Tecate, ¿no? Ah, sí, yo me acuerdo. Pero hay pobladores, insisto, que no tienen una memoria de Tecate desde esa perspectiva porque no vivían aquí. Entonces nosotros podríamos identificar ciertas cuestiones. Romería de verano y la misma Tecate en Marcha tenían relación con la dinámica agrícola y ganadera de la ciudad, que ahora esa dinámica agrícola y ganadera es cada vez menos reconocida o menos enunciada, ¿no? Pero eso me parece como también bastante importante de decirlo. No sé yo si el nombramiento de pueblo mágico en realidad estorbe, porque nosotros sí tenemos un imaginario de Tecate como ciudad-pueblo o pueblo-ciudad, ¿no? Si estamos diciendo que antes Tecate era más tranquilo, es porque esta imagen viene de haberlo considerado mucho tiempo un pueblo dentro del espacio fronterizo, ¿no? Y que eso se sigue incitando a través del turismo, por ejemplo, de los ranchos, ¿no? Rancho La Puerta, Rancho Tecate, este estadio de tranquilidad que lo que trae, pues sí, es una atracción turística de ciertas características. Vi que se instaló un módulo de turismo en el Parque Miguel Hidalgo. También un referente muy importante, porque algo que distingue a Tecate es esta construcción urbana de tener la iglesia, el Palacio Municipal y la plaza, que en otras ciudades de nuestro estado no existe. Entonces ahí de nuevo vamos, ¿no? Entonces se trata de un pueblo tranquilo, pero desde fuera, si alguien nos dice pueblo, pues no, queremos ser una ciudad, y jugamos un poco con este imaginario de lo que es Tecate. Y yo cuando miré que habían instalado el módulo, me parece muy importante por las referencias que ya se han hecho, pero en realidad nosotros no tenemos una infraestructura de turismo, tenemos un nombramiento que bien puede ser utilizado con fines algunas veces no los que más nos identifican, pero no podemos desplazarnos a estos lugares turísticos. O sea, no podemos llegar un día al centro de Tecate y decir, bueno, ¿qué camión sale aquí para ir a conocer la Rumorosa? Eso no se puede.
No puede llegar alguien, me ha tocado, son experiencias de gente que ha venido a conocer a Tecate, no, pues es que quería ir a conocer Rancho Tecate, ¿cómo me voy? No hay, tienes que tener un auto para poder moverte hacia Rancho Tecate. Lo que creo es que si queremos seguir como un poco distinguiendo estos aspectos de Tecate, que es una ciudad, pero que también es un pueblo en relación a lo que pensamos de la tranquilidad que es un pueblo, hay que trabajar para esta infraestructura si es interés de lo que estamos haciendo, porque pues sí, yo he visitado pueblos que tú digas, uy, qué turístico, no, pero se trabaja por la infraestructura. Y sí hay, como comentaba, identidades en Tecate. No es lo mismo crecer en un lugar de Tecate que crecer en otro. No es igual ser del Valle de las Palmas, no es igual. Tus referentes cotidianos son distintos, las distancias en las que te trasladas son distintas, la naturaleza es diferente, la gente es diferente. Entonces ahí sí no podemos decir que los que crecimos aquí somos iguales que los que crecieron en la Rumorosa. Yo crecí en la colonia Downey y para mí la militar, la industrial me representaban lugares lejanos totalmente, no estaban dentro de mi cotidiano, aunque los podía reconocer. También hay otras situaciones, podemos encontrar identidades de algo que a lo mejor no nos gusta mucho, pero ahí están esas identidades de los cholos de tal lugar, ¿no? De las skates, que también, de los estudiantes, de las estudiantes universitarias, de los grupos religiosos que también hay en Tecate. Entonces todo esto diverso nos lleva a distintas identidades, la identidad migrante, la identidad de frontera, que yo como insisto mucho en eso. Nosotros si pasamos, quienes tienen visa, al lado de Barrett, de Tecate, California, de Campo, ahí hay lugares donde se resguarda la memoria y son lugares mucho más chicos que Tecate, ¿no? Y tienen museos y tienen algo que a mí siempre me ha llamado la atención, tiene una estación de tren que se puede visitar. La estación de tren de Tecate no se puede visitar, está cerrada. Entonces yo traigo visitantes a Tecate y vemos así por una rejita, ¿no? Porque todo el mundo quiere conocer la estación de tren, que es otro de los edificios importantes, que nosotros lo veríamos en una continuidad y no podemos acceder a ella, ¿no? Está privatizada, hay espacios privatizados. Y eso, que sí hay identidades, que no todas las identidades tienen una relación de larga data con la ciudad, pero que por eso es importante, considero, pues impulsar esta historia en común a la que todos podamos conocer. Dicen, ¿quién escribe de Tecate? Ya dijimos que poca gente. ¿Dónde nosotros podríamos ir? A lo mejor no hay mucha gente que sabe que hay la organización de historia de Tecate que tienen, el taller de historia de Tecate, ¿no? Que hay un cronista de la ciudad que recopila todos estos datos y que también se tendrían que estar dando a conocer para que nosotros sepamos mínimamente qué ha acontecido y qué está aconteciendo en nuestra ciudad. Bueno, con relación a la primera pregunta, que es si hay una identidad impuesta, yo creo que conviven las dos. Hay una identidad impuesta, sí, sin embargo también hay una memoria que no es impuesta, que es una memoria que tiene que ver con esa tradición quizá oral, de transmitir el pasado de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, etcétera, etcétera, por generaciones. Yo pienso que conviven las dos. Yo, muy marcada esta parte de la imposición, una cuestión muy personal, yo no estoy de acuerdo con el programa de Pueblos Mágicos, sobre todo porque le dio una torre a muchos elementos de la construcción, de la arquitectura de aquí de Tecate, sobre todo el parque, le dieron la torre, le dieron la torre a la torre de la iglesia, en un imaginario centralista de que tiene que ser una torre colonial, pues aquí no hubo ese tipo de arquitectura. Pues en los conocimientos, una ignorancia también por parte de muchos, digamos, no sé, autoridades exactamente que toman la batuta de un proyecto sin saber realmente los lineamientos, los reglamentos, las leyes de los monumentos históricos, la ley del INAH, o las leyes internacionales que marcan cómo
o que definen exactamente cómo llevar a cabo un proyecto de restauración, de rehabilitación de un centro histórico, de un inmueble histórico, ¿no? Yo pienso que conviven ambas, que convive una historia, una identidad impuesta, pero también convive con una memoria que no es impuesta, que tiene que ver más con una tradición de pasar esa información, de contar, ¿no? La añoranza, la memoria del pasado, y eso lo veo yo muy presente. Por ejemplo, hay una página de Facebook que a mí me llama mucho la atención y que le doy seguimiento, que estoy escribiendo un trabajo sobre eso, sobre la memoria y la cultura histórica. Una página de Facebook se llama El Tecate Viejo, creo, el Viejo Tecate. Hay varias, en Mexicali hay como 3 sobre el viejo Mexicali, donde la gente sube fotografías y comparten una fotografía y comparten comentarios y dice, ahí está mi abuelo, ahí está mi papá, ahí está mi tío, y la gente empieza a publicar y a comentar la fotografía, y puede ser una historia ahí muy rica sobre comentarios que surgen a partir de la memoria, y es una memoria que no es impuesta, pero obviamente convive también con una historia, con una entidad que se impone desde el Estado, ¿no? Hay toda una ingeniería del Estado para construir identidades nacionales, y yo pienso que las dos se cruzan, las dos conviven constantemente en la cotidianidad. Yo pienso que ahí están las dos, que están constantemente conviviendo. No lo vemos así quizá en la vida cotidiana, pero si uno se aleja un poco o lo ve desde un punto de vista ya más académico, pues se identifica, ¿no? Esto es una memoria que no es colectiva, que no es impuesta, que la gente lo lleva en su memoria de forma colectiva, lo transmite. Y está la otra parte, ¿no? La parte del Estado, que impone una historia, que impone una identidad, etcétera, etcétera, ¿no? La otra era los elementos. Los elementos, pues hay muchos, ¿no? Ya comentaron ahorita la romería, las fiestas, las tradiciones, el parque, la iglesia, ¿no? Con sus cambios ahí medio raros que a mí no me gustan en lo personal. Sin embargo, pues son elementos arquitectónicos que nos dan identidad, ¿no? Sus calles, el nombre de las calles, los callejones, ¿no? Que no todas las ciudades los tienen, o las ciudades pequeñas tienen esa estructura de dameros, muy estilo inglés, pero hay otros elementos también, como yo comentaba, que son poco frecuentes que los comentemos, como los olores. O sea, los olores también son fundamentales para una identidad, ¿no? Salir a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana de tu casa a trabajar o a la escuela, subirte al camión y oler el olor del cocimiento de la cerveza es bellísimo, ¿no? Es algo que te da identidad. Es algo que vas a Tijuana o a Ensenada o a Mexicali y no existe ese olor, ¿no? Aunque están abarrotadas de cervezas artesanales, no es lo mismo. O sea, levantarte temprano, oler ese cocimiento del mosto, o sea, es algo que te da identidad del tecatense, ¿no? Y obviamente los elementos naturales, ¿no? Como el encino, el cuchumá, obviamente que es un geosímbolo importantísimo en la identidad del tecatense, la rumorosa, pues lo que fueron también algunas tradiciones o fiestas del pasado, como la pamplonada, ¿no? Que ya no existe, pero que sin embargo, si uno ve por ahí en las páginas de Facebook, ¿no? Son elementos del pasado que están todavía muy presentes, ¿no? La pamplonada, yo veo que constantemente están subiendo fotos de la pamplonada y está viva en la memoria colectiva del tecatense, ¿no? La pamplonada y otras fiestas también que ya no existen, o fotos antiguas, por ejemplo, de los eventos deportivos, del béisbol, del proceso de construcción del estadio de béisbol. Pues hay muchos elementos, ¿no? O sea, que podríamos aquí llevarnos una hora más hablando de arquitectura, de calles, de gente, ¿no? También gente que nos da identidad, personajes de Tecate, de la historia de Tecate, como Amparito, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no conoce a Amparito? ¿Quién no conoce a Justo, ¿no? Que son personajes que ya nos dan identidad como tecatenses, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que sí nos dan identidad y que no son impuestos, ¿no? Como Amparito, pues nadie nos la impuso, ¿no? Ahí está, es una persona que vivió, que la conocimos mucha gente, que se puede convertir en una leyenda, se puede convertir en una leyenda, ¿no? Pero o sea, ahí están, la conocemos, y lo bueno es que hay elementos documentales para decir, bueno, aquí está, ¿no? Aquí existió, ¿no? Entonces, bueno, es lo que opino. Bueno, creo que en cuanto a los elementos ya se han mencionado bastantes, nada más agregaría, teniendo en cuenta, ¿no? Que la identidad es esto que se transforma, que cambia y que todos los días se construye la historia. Tratar de sumar los nuevos, ¿por qué no? O sea, están habiendo nuevos espacios, sobre todo de consumo de servicios que ya están siendo simbólicos, ¿no? dentro de las generaciones.
ir sumando, ¿no? Por ejemplo, el café Corteza, ¿no? Que es una marca local, por así decirlo, y está ya siendo estable. Entonces, así, ¿no? Ciertos proyectos emprendedores que podemos decir son locales, están dando o están sumándole a la identidad de Tecate, ¿no? Entonces, creo que el reto más bien es cómo vamos a armonizar todo el pasado con lo que se está formando a partir de que existió esto, lo del Tecate Pueblo Mágico, que también coincido con que hubo algo de imposición, y esto pasa cuando precisamente en la comunidad está el desconocimiento de la propia historia. Entonces, cuando la identidad no se forma desde los individuos, se forma desde los individuos que son la base, que son el grueso. Entonces la identidad se forma de arriba para abajo, por así decirlo. Entonces fue lo que pasó. Y bueno, sería eso, cómo vamos a lograr armonizar eso. Y también otro detalle sería hablando de los personajes, ¿no? Hay personajes, tenemos aquí por ejemplo Álvaro Blancarte, bueno, ¿dónde está el espacio? Tiene el maestro su taller y todo eso, pero ¿de qué forma le estamos rindiendo nosotros tributo, no? No sé si aquí el maestro Brambila ya bautizaron la sala o la galería con su nombre, pero como esos pequeños actos y ir formando la historia, ¿no? El maestro Álvaro Blancarte también aquí lo tenemos. Bueno, sería eso, ¿no? Otorgarle un espacio a nuestros personajes, eso creo que sí es importante. Y bueno, creo nada más los nuevos también que están surgiendo es la cerveza artesanal, creo que se está empezando a producir cerveza artesanal en Tecate. Y él menciona los olores, yo me iría con los sonidos también, por ejemplo, ¿no? El silbato de la cervecería también es un sonido característico, el del tren. Y hablando de los nuevos, precisamente el reloj del Parque Bicentenario también, ¿no? Ya es un sonido que está siendo propio de la ciudad, está sonando cada hora con cierta musiquita. Entonces, no es tan histórico, por así decirlo, pero es nuevo. O sea, de qué forma lo vamos a ir integrando. Y aparte de la importancia esta histórica de rescatarlo, como comunicóloga lo diría, la difusión. O sea, los espacios para difundir, para darlo a conocer, para que esté presente la campaña, el eslogan, no sé, pero que tenga una verdadera sentido y que los tecatenses se sientan identificados con eso, ¿no? Que lo sientan como propio. Adelante. De lo natural, porque ciertamente cuando una vive pues cotidianamente en la ciudad, hay elementos que no sabe que solamente son de Tecate, y algo natural importante, aparte de los referentes, son las piedras, ¿no? Este paisaje con grandes piedras solamente es de Tecate, y en todas las ciudades del estado solamente es de Tecate, y parece ahí algo que es una cuestión pues sin importancia, pero que a nosotros nos ha hecho tener estas referencias, ¿no? Que nuestras casas posiblemente hay una piedra grande, que todo el camino de Tijuana a Tecate, de Ensenada a Tecate, de Mexicali a Tecate, de San Diego a Tecate esté llena de piedras. Este referente del paisaje natural es importante también, ¿no? Y algunas veces pues, lo podemos considerar sin valor, pero a nosotras nos distingue como parte de la ciudad. Y una cuestión también de lo que comentaba Samantha de las cuestiones nuevas, pues es la comida, que esto sí se proyecta mucho más, pero insisto, es un tipo también de consumo que es diferente, es diferenciado, no es lo mismo comer comida Mahamed que venir a comer a los tacos de los amigos o a los burros de los amigos. Y la comida también es muy importante, ¿no? El pan. Yo casi no como pan, pero si alguien dice que el pan de Tecate está malo, pues no, sí siento cierta ofensa. Pero es una cuestión también del gusto, de estos reconocimientos, que lo que vamos a hacer es como darle cierto sentido a los elementos que sí podemos compartir y que son comunes entre todas las personas de aquí. Conozco una persona, que no diré el nombre porque va a quedar grabado y para no chamuscarla, que viene de Chiapas, y dice cuando llegó, ella era joven, tenía
10 años, dice que llegó a Tecate y que se la pasó llorando una semana porque lo único que miraba era piedras alrededor, ¿no? Muy bien, nos queda poquitos minutitos, me gustaría abrir para algunas preguntas y las respuestas así bien concisas, breves, para si alguien gusta participar. No pregunto, un comentario o algo. Adelante. Buenos días, muchas gracias por su exposición al panel. Bueno, mi nombre es Ricardo Santés, vengo de Tijuana, del Colegio Frontera Norte. Tengo una pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que sea el papel de los problemas, las contingencias, las tragedias en la construcción de la identidad? Quiero referirme, por ejemplo, a situaciones en donde la sociedad está siendo afectada e impactada por algún desastre, alguna situación, en donde se refleja en la participación comunitaria en la solución de los problemas. Traigo por las algo que todos conocemos, por ejemplo, el sismo del 85. Donde ahí se reflejó la gran colaboración, cooperación que tuvo la gente para atender las necesidades. Para atender las necesidades y al grado que rebasó al Estado. Entonces lo que comenta el maestro me parece fundamental. Tenemos una memoria, pero también hay una historia oficial. Entonces parece que hay una política de Estado justamente de que los peligros, los daños que ha sufrido nuestra sociedad en función de deficiencias del Estado, se prefiere que sean opacados y se destaquen otras cosas, los monumentos, las carreteras, en fin, cosas que se construyen, vamos, como imposiciones, pero que nos van construyendo nuestra identidad. ¿Qué pasa con esos problemas que realmente también forman parte de la memoria, pero que parece que formalmente no constituyen nuestra identidad? Muchas gracias. Algo importante en el estudio de la memoria, por ejemplo, es que de manera general la memoria parte de hechos traumáticos. Estos traumas no en todos los casos tiene que ser una cuestión, digamos, mal o un padecimiento negativo. Los estudios de memoria se hacen en América Latina, por ejemplo, de las dictaduras militares, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros encontramos un hecho traumático en común. Y en Tecate nosotros, digamos, contextualmente podríamos localizar algunos hechos de contingencias, tanto naturales como sociales, políticos y económicos. ¿Cuáles serían estos? Algunos de ellos serían las lluvias del 93-94. Las inundaciones del 93-94. Eso es algo que para quienes vivíamos en Tecate fue importante porque la ciudad no tiene una infraestructura para las cuestiones pluviales, no la tiene y no la tienen muchas otras ciudades. Entonces aquí lo que hubo fue desbordamiento de ríos, se cayeron los puentes, estuvimos semanas sin poder ir a clases, los carros pasaban, yo en ese momento vivía en Colinas del Cuchumá, hacia el río, porque nosotros tenemos también una cuestión hídrica que es de ríos, ¿no? Tenemos una canalización que es por donde viene el agua de San Luis Río Colorado, pero tenemos ríos y nuestras ciudades tienden a ir hacia los ríos cuando llueve. Eso es algo que yo considero que fue una emergencia natural, que en Tecate sobre todo se refiere poco. En Tijuana hay talleres que se hacen para traer a la memoria a través de las experiencias personales. Y entonces tampoco no estarlo registrando lo que nos hace es seguir estar no preparados para atender estas emergencias, ¿no? No se trata nada más de una cuestión de limpiar coladeras, se trata de tener un plan de emergencia, ¿no? Porque en el 93-94 lo que hizo fue que se declaró estado de emergencia Baja California y vino el ejército. Ahora el ejército tiene otras funciones, pero vino el ejército a través del plan de N3. Yo ahí dataría otra. En la cuestión contextual, la guerra contra el narcotráfico, particularmente cada una de las ciudades del estado presentó un índice de violencia alto, que nosotros seguimos conviviendo de eso. Cuando se habla de comunidad tiende a pensar a que todo es armónico y no es así. Nosotros vivimos con la consecuencia de ser un estado inmerso en una problemática de crimen organizado,
¿Qué se hace para atender eso? No es una política focalizada a nivel municipio, es una relación a nivel federal, estatal y municipal, y quienes quedamos insertas dentro de esta otra problemática. Otra cuestión que también daría yo por la característica fronteriza es la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos. Afectó directamente a la economía de Tecate. Muchas empresas cerraron, se fueron. Parte de mi familia es transportista hacia Estados Unidos de material. Vivieron una crisis fuerte que fue impactada como muchas otras. Eso se vive en un nivel, podríamos pensarlo, sistemático. Lo que le sucede a las empresas afecta a las familias. Y aquí lo que vimos también fue un crecimiento del mercado informal, ¿no? Los sobre ruedas, si tenían 2 cuadras, se extendieron 20, porque hay gente desempleada. Esas son cuestiones también de la memoria que algunas veces no se narran. Otras características naturales que nos afectan año con año son los incendios, ¿no? Y acaba de suceder, y sucede año con año. Está en la memoria, pero no está en los planes de emergencia, porque sigue ocurriendo y nos impacta igual, ¿no? A todos los niveles económico, político, social. Está ahí, son como estos otros puntos dentro del mapa de la memoria que nosotros tenemos. Yo nomás quisiera un comentario. Ahí se está abriendo un campo muy importante, primero en Europa, ahora en México también. He visto por ahí algunos autores. En Mexicali hay un compañero, un colega ahí del museo que está iniciando un proyecto, publicó un libro sobre este proceso de cómo se construye comunidad a partir de un evento catastrófico, como fue, por ejemplo, el terremoto de Mexicali en abril, el de 7.2. Hay un campo que se está abriendo que es la ecohistoria, que tiene que ver con esta relación entre el hombre y la naturaleza y los eventos catastróficos como huracanes, incendios. Habría que ver qué se está haciendo en México. Yo en realidad no me he adentrado a como escudriñar ese campo de conocimiento que es la ecohistoria. Sé que se está desarrollando y se está abriendo un campo muy importante en México también, de trabajar esta relación entre naturaleza y hombre históricamente. En Mexicali yo conozco nada más una persona que inicia hace unos 4 o 5 años con este proyecto, pero creo que se tienen que hacer más proyectos de este tipo, rescatar la memoria también de esos eventos que son fundamentales, que de repente los dejamos fuera, ¿no? Quizá cada uno se centra en su especialidad, en sus temas muy específicos, dejamos otros temas fuera que son fundamentales también, que son muy importantes, y yo pienso que aquí es importante también unir como fuerzas y trabajar de forma transdisciplinaria, interdisciplinaria también, porque esos eventos se cruzan con muchos elementos económicos, políticos, económicos, cuestiones de salud, que también de repente como historiadores o como culturólogos o como lo que sea, de repente los dejamos fuera, ¿no? Es una cuestión de salud, pues los médicos, pero no es cierto. O sea, la cuestión de salud también tiene un enfoque social muy importante que de repente nos olvidamos, me apunte, nos olvidamos de esa parte de la salud y se los dejamos a los médicos, cuando yo pienso que hay que cruzar esas líneas mejor de lo que hace el médico con el químico, con el historiador, con el antropólogo, con el, no sé, con el sociólogo, y abrir un mapa, ¿no?, mucho más completo de las situaciones que se están viviendo. Tecate yo pienso que puede ser no quiero decirlo así, mejor me escucho mal, un laboratorio muy interesante para hacer muchas cosas. En Tijuana y Mexicali ya se ha trabajado mucho la cuestión de la migración, por ejemplo, que es un tema también que nunca se va a acabar. Constantemente están llegando emigrantes de muchas partes, no nada más de México, sino de muchas partes del mundo, ¿no? Ya ves, Ecuador, Guatemala, Haití, y son parte también de rescate de esta memoria, ¿no? Cómo estamos viviendo los mexicalenses, esta llegada de los haitianos, por ejemplo, o en Tijuana. Pero de repente dejamos temas como, digo, la salud o estas contingencias ambientales que de repente pensamos que como historiadores no nos competen. Pero yo pienso que sí, totalmente de acuerdo, y qué bueno que lo comento, porque sí nos competen, ¿no? Lo que pasa es que nos olvidamos de esa parte, ¿no? Entonces sí hay que rescatar estos elementos, ¿no?, y trabajarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo. El tiempo que ya nos ganó, terminamos esta mesa. Desde luego que agradecemos a los panelistas, a nuestros amigos de estar aquí,
y a ustedes por asistir. Si hay ahorita seguramente algún comentario que quieran hacerles, algún autógrafo que pedirles, aquí en el pasillo lo pueden hacer sin problema, ¿no? Sí, sí sería bueno. Adelante. Muy bien, gracias Héctor. Un agradecimiento y un aplauso a cada uno de ellos por habernos asistido. Esta y la que sigue son una de las conferencias para mí más apasionantes. Yo soy un emigrado de Tijuana a Tecate, tengo 6 años en lo personal. En lo personal digo que esta conferencia, qué bueno que se está grabando, porque yo no tengo ningún precedente alguno con respecto al foro y en esta ocasión lo que ustedes están abordando. Yo me quedé con como 20 preguntas en lo personal. Voy a hacer entrega de un pequeño reconocimiento que el Foro Social Municipal está otorgando a quienes nos están asistiendo en conferencias, ponencias, y voy a leer en esta ocasión cómo estamos titulando o cómo ponemos una pequeña sentencia, frase de inicio, porque creo que nos ubica en contexto de esta ponencia. Con la necesidad de llevar a los ciudadanos la oportunidad de encontrarse y mostrar su situación frente a sí mismos, pensar cómo medirse y compararse con otros tiempos o con otras comunidades. El comité organizador del primer Foro Social Municipal, en representación de la ciudadanía asistente, otorga a cada uno de ustedes por su participación en la ponencia Historia e Identidad de Tecate. A la fecha de hoy, tenemos otra siguiente mesa redonda a la cual están invitados a participar y a hacer preguntas también relacionados también al tema de lo que es Pueblo Mágico, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que mucho de eso se quedó aquí todavía por decir y esperamos que todos nos acompañen también. Pues muchas gracias a todos, ¿no? Gracias. Thank you.